Buenas tardes, les saludo Javier Penny para darles el informe bursátil preparado por la carrera de Economía desde el Laboratorio de Mercado de Capitales de la Universidad de Lima. Hoy nos acompaña Luis Muedas para brindarles las noticias. Adelante, Luis. Gracias, profesor Penny. A continuación, presentaremos las noticias más relevantes que afectaron a los principales mercados en la semana. Los mercados estadounidenses presentaron rendimientos positivos. A inicio de la semana, se publicó el índice manufacturero del estado de Nueva York, el cual superó las expectativas, pero continuó señalando una disminución en la actividad empresarial. El martes, se publicó que las ventas minoristas de mayo fueron más débiles de lo esperado, lo que indica una desaceleración en el gasto del consumidor, mientras que la producción industrial superó las previsiones. A mitad de semana, el presidente de la Fed de Nueva York, Williams, destacó la dirección positiva de la economía, pero no especificó un cronograma para posibles recortes de tasas, mientras que el gobernador de la Fed, Kugler, prevé un recorte de tasas para finales de este año. Por el lado empresarial, Nvidia logró superar a Microsoft como la empresa pública más valiosa, alcanzando una capitalización de mercado de $3 billones. Esto ocurre luego de haber superado de igual forma a Apple a principios de este mes. Por último, los inversionistas continúan especulando sobre hasta dónde podrá el sector tecnológico seguir arrastrando los principales índices, ya que los datos económicos revelan indicios de que la economía estadounidense está perdiendo su resistencia a la subida de tipos de interés por parte de la Fed. En Asia, se presentaron rendimientos mixtos. Por el lado de Japón, los inversores empezaron la semana evaluando la decisión política del Banco Central de mantener los tipos de interés sin cambios. A mitad de semana, el mercado celebró los datos referentes a las exportaciones japonesas en mayo, pues experimentaron un crecimiento impulsado por un yen débil y una demanda externa robusta. Asimismo, el día viernes, se publicaron los datos de inflación que ascendieron a 2.8% en mayo desde el 2.5% de abril, mostrando así una aceleración. Por su parte, en China, el día lunes, el Banco Popular mantuvo el tipo de interés a medio plazo en el 2.5% como se esperaba. Y el día jueves, el mismo ente mantuvo las tasas preferenciales de los préstamos a 1 año y a 5 años en 3.45% y 3.95% respectivamente. A nivel europeo, se registraron rendimientos positivos. A nivel de la eurozona, las acciones empezaron la semana experimentando una fuerte volatilidad debido a la liquidación de la semana pasada, provocada por el llamado del presidente francés a convocar elecciones anticipadas. Posteriormente, el día miércoles, la Comisión Europea reprendió oficialmente a Francia, Italia y otros 5 países miembros por tener déficits fiscales superiores a los permitidos, lo que ha impactado negativamente en sus mercados. Asimismo, por el lado del Reino Unido, se publicaron los datos de inflación, los cuales registraron una disminución hasta el objetivo del Banco de Inglaterra del 2%. En consecuencia, el Banco Central optó por mantener el tipo bancario en 5.25% como se esperaba. En el ámbito nacional, la Bolsa de Valores de Lima estaría cerrando su semana con resultados positivos, con un tipo de cambio de 3.8023 soles por dólar. En la semana, el INEI ha informado que el PBI peruano ha crecido en 5.28% interanual, siendo los sectores más beneficiados los de pesca, manufactura y construcción. Por otro lado, el precio del dólar viene presentando una tendencia hacia el alza, pero muy lenta, con altos y bajos, pero que el pasado martes 18 de junio ya ha llegado a su punto más alto, cuando alcanzó el precio de 3.81 soles por dólar. Expertos señalan que esto se debe a las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos con respecto a su tasa de interés, luego que dicha entidad no decidiera recortar sus tipos. Ahora veamos las acciones corporativas peruanas que registraron las mayores ganancias en la semana. La que obtuvo mejor desempeño fue Volcan, con un resultado positivo de 10%, acompañado por Alta Copper, con un aumento del 8.89%, y por último, Sociedad Minera Brocal, con una evolución de 4.76%. Por otro lado, la que registró mayores pérdidas fue Inversiones Portuarias Chancay, con una caída de 12.50%, seguido de las acciones de Aceros Arequipa, con una disminución de 5.77%. Y por último, Empresa Siderúrgica Perú, con una variación negativa de 3.57%. En cuanto a los ETFs, al día de hoy el EPU registró una depreciación de 1.15%, replicando así la dinámica del mercado peruano. En cuanto a las divisas, al día de hoy tenemos al sol peruano cotizando en 3.8023 soles por dólar, lo que representa una depreciación de 0.35%. Respecto al resto de monedas regionales, el peso chileno se depreció en 0.74%, el peso colombiano se apreció en 0.59% y el peso mexicano se estaría apreciando en 0.59%. Por otro lado, el euro presenta una depreciación de 0.17%,
Y finalmente, el yen japonés se depreció en 0.39%. Gracias, Luis. Ahora veamos cómo se han comportado los principales commodities el día de hoy. Podemos observar que el precio del barril de petróleo WTI y Brent se cotizan en 81.26 y 85.74 dólares. Así, de manera intraday, varió menos 0.02% y más 0.04%, mientras que en lo que va del año, más 13.43% y más 11.29% respectivamente. Por otro lado, en el caso del cobre, su cotización en el mercado de Londres se encuentra en 9.858 dólares la tonelada, mostrando una apreciación de más 0.74%. Además, en lo que va del año, viene mostrando un resultado positivo de más 15.18%. En el caso del oro, se encuentra en 2.325.31 dólares la onza, con una depreciación en su valor de menos 1.47%, y en lo que va del año viene mostrando un rendimiento positivo de más 12.72%. En el caso de la plata, viene cotizando en 29.56 dólares la onza, lo que representa una depreciación de menos 3.85%, mientras que en lo que va del año se observa un resultado positivo de más 24.23%. Ahora mostraremos la evolución de los principales índices en lo que va de la semana. En primer lugar, a nivel local, la Bolsa de Valores de Lima está mostrando una variación desfavorable de menos 0.43%. Asimismo, el índice del continente asiático Shanghai Composite mostró una depreciación de menos 1.90%. Luego, el índice tecnológico Nasdaq viene presentando una ganancia de más 1.76%. Y por último, el índice paneuropeo Stoxx 600 está presentando una apreciación de 1%. Este fue el informe bursátil preparado por la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Muchas gracias, hasta la próxima.